pues igual hacen las consultas, porque gran parte de lo que vamos a ver en unos instantes tiene mucho de relación con el caso planteado, ¿no? Y el ejercicio de facultades regulatorias de acuerdo a lo que determina la normativa vigente, en este caso la ley de servicios financieros, ¿no? Que es la que es nuestra referencia en lo que concierne a facultades del regulador o facultades de ASFI, ¿no? Tomando en cuenta que ya hemos sobrepasado inclusive las previsiones del Decreto Supremo 29894 y del 0071 en el momento que se termina promulgando la Ley 393. Perfecto, entonces vamos a ver algunos aspectos del objetivo, los objetos, el objeto de regulación, así como también la facultad reguladora que se encuentra prevista en la Ley 393 con relación a ASFI, y vamos a ver cómo varias de esas facultades terminan vinculadas o relacionadas con lo que es el caso planteado, ¿no? Más allá de las otras apreciaciones que también vamos a ir efectuando ya como parte de la evaluación del segundo parcial, ¿no? Porque en este segundo parcial ya nos vamos a concentrar en aspectos un poco más prácticos en lo que concierne a normativa de orden financiera. Obviamente, recapitulando un poco lo que ya habíamos visto en la clase anterior de la semana pasada, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero responde su creación y operación al mandato constitucional, ¿no? Recordando que es la propia Constitución, el artículo 330, que determina que los sectores de bancos y entidades financieras se vayan a circunscribir a una entidad de supervisión o una entidad de regulación que verifique o controle el desarrollo de operaciones en dichos sectores o dichos mercados, ¿no? Se refrenda por el Decreto Supremo 29894, el primer punto normativo que hace directa alusión a su creación. De la misma forma, lo previsto en el artículo 34 del Decreto Supremo 0071, que ya habíamos visto también la semana pasada, y el objeto, ¿no? Que está determinado en la Ley de Servicios Financieros. Aquí ya vamos a profundizar un poco más este aspecto. Si ubicamos el objetivo, la razón, si quieren, por la cual existe ASFI actualmente, de acuerdo a la previsión de la Ley 393, gira en torno a la salvedad de la regulación, control o fiscalización y supervisión de los servicios financieros. Un aspecto que reviste una particularidad muy propia y que también de manera complementaria a lo que hemos estado revisando o lo que hemos estado viendo tanto con la evaluación como este caso, voy a dejarles un pequeño cuestionario de la diferencia entre regulación, fiscalización y supervisión, que va a estar abierto hasta el día de mañana, ¿no? El rato que dispongan de tiempo, rinden una pequeña prueba, una serie de preguntas bastante sencillas que van a ayudar a diferenciar los aspectos de regulación, control y supervisión, que enseguida también los vamos a poder manifestar. En todo caso, todo servicio financiero en nuestro país va a estar siempre sujeto a un ejercicio de regulación, fiscalización y supervisión, ¿no? Entendiendo que cada una de estas tres etapas de la regulación, control y supervisión va a estar circunscrita a momentos específicos del desarrollo del propio mercado. Momentos en los cuales se evidencia tanto las circunstancias que hacen a la labor de ASFI, como también la respuesta por parte de las entidades reguladas o las entidades supervisadas, ¿no? En este caso, las entidades de intermediación financiera, y que se sujetan al mandato normativo de la Constitución, de la Ley 393 de Servicios Financieros, los decretos supremos reglamentarios, los pocos que todavía siguen en vigencia con respecto al sector financiero, porque la gran mayoría de los aspectos regulatorios se manejan a través de la recopilación normativa, tanto para el mercado tradicional como el mercado no tradicional, como es el caso del mercado de valores y las entidades que gravitan en el mismo, junto a los servicios y entidades auxiliares que también identificamos en nuestro mercado.
De la misma forma, el artículo 17 de la ley 393 complementa el objeto de la ley y la razón de existencia de ASFI a los objetivos ya sea de regulación y de supervisión financiera. Dos parámetros que resultan ser distintos, ¿no? La regulación implica ese parámetro normativo, la salvedad de poder definir cuál es la norma a la que deberán sujetarse las diferentes instituciones o entidades financieras, y la supervisión, el cumplimiento o el verificar el acatamiento o el cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente. En todo caso, los objetivos de regulación y supervisión respecto a los servicios financieros tradicionales y no tradicionales, además de accesorios, estará circunscrito por parte de ASFI a verificar que se proteja los ahorros colocados en las entidades de intermediación, sean estas las entidades bancarias o las entidades del mercado de valores, y que con ello se fortalezca la confianza del público en el sistema financiero. ¿Por qué es que nos interesa de sobremanera el ahorro o la inversión? Ya algo que manifestaba en la anterior semana y a lo largo del periodo de clases que hemos ido teniendo, está circunscrito siempre a la circunstancia de que si no existiere un ámbito de ahorro y de inversión, en otras palabras, un sector de superávit en cuanto a recursos, básicamente nuestro mercado se estancaría o no se movilizaría. Porque es gracias a la existencia de personas, en lo individual o en lo colectivo, empresas y personas naturales, en otras palabras, que no destinen parte de sus capitales al ahorro o a la inversión, pues no habría movilización dentro de los mercados, ¿no? No habría esa movilización de créditos en el caso del mercado de intermediación indirecta, las colocaciones, y en el mercado de valores no se propiciaría las operaciones bursátiles y extrabursátiles con emisión de títulos valores o con circulación o negociación de títulos valores. Por eso es uno de los objetivos primordiales por parte del regulador financiero. ¿Qué denota aquello? Que más allá de lo discursivo, en la ley 393 ha predominado en alguna medida un parámetro técnico, ¿no? Un parámetro de regulación y actuación técnica clara, oportuna, en lo que concierne la labor del regulador. Porque si el regulador no le da el énfasis suficiente o no le da la importancia suficiente al control y a la previsión de los intereses de parte del ahorrista o de parte del inversionista, pues el propio mercado se vería severamente perjudicado. Y ya luego se amplía el aspecto de la promoción del acceso universal, que muchos ligan directamente al concepto de democratización del crédito, pero que tiene que ser comprendido en su dimensión correcta. Cuando hacemos alusión a promoción del acceso, estamos haciendo alusión o se hace referencia, desde un punto de vista técnico, a que las entidades de intermediación financiera vayan a establecer diferentes canales o medios para que sus servicios financieros puedan llegar a una cantidad mayor del público en general, ¿no? De acuerdo a lo previsto en la ley 393. Entendiendo que el crédito siempre, hablando del crédito, ¿no? Siempre va a ser limitativo. Entonces, siempre va a ser una circunstancia, de alguna manera, de reconocimiento de una suerte de discriminación positiva. Quienes sí tienen capacidad de crédito vienen frente a quienes no la tienen, ¿no? Y esto responde sobre todo a una serie de lineamientos específicos en lo que concierne al acceso de servicios financieros, tanto de mercado tradicional como de mercado no tradicional, e inclusive ahora que hablamos de los servicios complementarios o servicios accesorios derivados, por ejemplo, de los medios electrónicos de pago y otras circunstancias análogas. ¿Qué se busca además? Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios transaccionales que resulten ser los más eficientes para cada tipo de servicio financiero y que se adopten las medidas de protección o medidas de prudencia o que aseguren la actividad económica en la medida de que esto sea posible. Sobre todo tratando de satisfacer las necesidades financieras del consumidor financiero.
Ojo, con esto no se está haciendo alusión a que no vaya a haber riesgo. El riesgo siempre va a estar presente. El riesgo siempre va a ser una variable dentro del mercado. No se puede eliminar el riesgo. Se puede contener, se puede prever o se puede de alguna manera gestionar. Y es por eso que las medidas transaccionales o las transacciones que se propician tanto en el mercado de intermediación directa como en el mercado de intermediación indirecta deben enmarcarse sobre todo en las medidas que aseguren una adopción de riesgo de alguna manera pues tamizada o planificada o por lo menos prevista, ¿no? Y que no se vaya a afectar los intereses de la población, sobre todo ahorristas e inversionistas. De la misma forma, el objetivo de la ley y de la actuación de ASFI siempre va a estar ligada al cumplimiento de las políticas y metas de financiamiento del nivel central. No nos olvidemos que por mandato constitucional, el nivel central del Estado básicamente obliga al sector financiero privado, a que preste atención a los sectores de la agroindustria, los pequeños productores urbanos rurales, los pequeños productores agrícolas, artesanos, comerciantes y vivanderos, para que sean atendidos por los servicios financieros y que no solo se concentre en las empresas formalmente establecidas o en el sector eminentemente formal, ¿no? Lo que denota una mirada al sector informal, lo que por un lado parece positivo, pero también tiene sus visos negativos, ¿no? Respecto a las exigencias que recaen hoy en las entidades de intermediación financiera. Al respecto, por ejemplo, es un secreto a voces, y en alguna ocasión hasta lo he escuchado estando en instituciones financieras, no una, sino varias, que cuando tienes, por ejemplo, una solicitud de crédito efectuada por un comerciante minorista, no inscrito, sin libros de contabilidad, o sea, sin formalidad de por medio, dando cumplimiento como debiera ser al mandato del Código de Comercio y normas conexas, pues que aún así no se le cierran las puertas de la actividad financiera o de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Estando, por ejemplo, en una entidad bancaria, acá en la Blanco Galindo, obviamente no voy a decir cuál, hay varias, escuché precisamente una conversación de esta naturaleza en la cual una señora interesada en obtener un crédito productivo que pueda destinarse a su emprendimiento comercial, pues cuando le hacían las preguntas por parte del ejecutivo de cuenta y de plataforma de atención, así cuenta o no con los documentos de respaldo y formalidad de su empresa, la señora le decía que no, o sea, no tiene constitución de una sociedad como tal, se trata de una empresa unipersonal, pero con capitales de terceros que también están comprometidos y que eventualmente podrían figurar como garantes del crédito, eso era lo que la señora les decía, pero que no llevan contabilidad, que no tienen registros, simplemente tienen anotaciones de los productos que venden y los servicios que prestan y eventualmente un detalle de flujos. O sea, ni siquiera facturas o libros de contabilidad formal, como exige la normativa vigente en nuestro país, ¿no? No solo del régimen comercial, sino del régimen tributario. La respuesta en otras condiciones debió haber sido pues, que no es sujeto de crédito, ¿no? Que la entidad financiera no puede, en este caso, acreditarle los montos solicitados por el incumplimiento de las exigencias o los requisitos formales para una actividad de esta naturaleza. Pero ¿cuál fue la respuesta del ejecutivo de cuenta? Que lamentablemente en esa dependencia no podría ser atendida, pero que le recomienda ir a la agencia de la cancha, la que se encuentra ubicada cerca de la cancha, sobre todo de San Antonio, y ahí busque a los responsables de los emprendimientos y pymes, ¿no? Nuevos emprendimientos y pequeñas y medianas empresas, que estas ahora procuran otorgar créditos sin las garantías correspondientes, por lo menos las garantías de orden formal, y que se van a sujetar a la categoría que en la ley de servicios financieros se maneja bajo el criterio
de garantías no convencionales o garantías más allá de las tradicionales, ¿no? Lo que denota que, por un lado, sí reconocer que el mandato constitucional ha implicado una mirada hacia sectores no tradicionales, pero no porque se pretenda formalizar estos sectores, sino porque más allá de su informalidad se los pueda tener como sujetos de crédito, ¿no? Y eso es algo preocupante desde el punto de vista del sector financiero por los volúmenes que se pueden ver comprometidos en operaciones financieras riesgosas, porque al no contar con prueba fehaciente del nivel de solvencia y liquidez de las diferentes empresas o pequeñas empresas informales, e incluso aquellas formales, pero que no manejan sus registros de forma correcta, puede traer o puede propiciar una serie de observaciones y dificultades al mercado, ¿no? Y de forma específica a las entidades de intermediación. Por eso las ironías de la ley 393, que en algunos aspectos sí denota un criterio técnico apropiado y en otras una consideración más política, discursiva e incluso prebendal en lo que concierne a la supuesta democratización del crédito, que ya anotábamos es una falacia como tal, ¿no? Pero que se vuelve de alguna manera exigible por parte del Estado, por parte de ASFI concretamente, y en relación a las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y que debe ser corroborado frente a las entidades de intermediación financiera. Otro de los objetivos previstos en la normativa vigente, en este caso la ley 393, concordante con la normativa específica consistente en la recopilación de normas, es el hecho de poder proteger al consumidor financiero e investigar denuncias en el ámbito de su competencia, ¿no? Que se relaciona en este caso con la circunstancia planteada para la evaluación práctica, ¿no? Que está vinculada casi de manera inmediata a la previsión del artículo 17 en el inciso E o el caso E del desarrollo o previsión de sus objetivos dentro de lo que es la regulación y supervisión. De la misma forma, tienen por objetivo, ya en el desarrollo de sus funciones y atribuciones como ente regulador, la de poder controlar el financiamiento destinado a los programas de vivienda, entendiendo que por mandato constitucional el tema de la vivienda, sea esta vivienda social o vivienda en general, se constituye en un derecho constitucionalizado ahora para la población boliviana, razón por la cual, sobre todo cuando nos referimos a población de bajos ingresos, tendría que estar de alguna manera circunscrita a la posibilidad de acceso a créditos en condiciones que les resulten favorables, pero que ya como adelantaba anteriormente y también como mencionaba en algún momento, pues no de la clase anterior o de las clases anteriores, es en realidad una falacia también de que los créditos de vivienda social se vayan a vincular específicamente a población que se encuentre con bajos ingresos, ¿no? Porque mínimamente se requieren libres y disponibles unos 5.000 a 7.000 bolivianos, o sea, después de haber cubierto todos sus gastos, para que realmente sean elegibles en términos de los contratos o créditos de vivienda correspondiente, ¿no? Muy aparte de lo que son los programas de vivienda social, que ahí también denota otro tipo de relación, esta vez ya no con el directo beneficiario, sino indirectamente a través de los programas que involucran financiamiento de procesos y programas de construcción desarrollados por empresas constructoras para proveer vivienda social, ¿no? Que son viviendas de ciertas características como para permitir que su precio no exceda de ciertos estándares. Otro de los objetivos es el de promover una mayor transparencia de información en el sistema financiero como un mecanismo que permita a los consumidores de las entidades supervisadas acceder a mejor y mayor información sobre tasas de interés, comisiones, gastos y toda condición que sea pactada para la celebración de servicios financieros principales o accesorios.
y que con ello, con un volumen de información propicia, se puedan tomar decisiones sobre una base cada vez más informada. Esto se cumple hasta cierto punto, entendiendo que la labor ejercitada por ASFI exige también en las entidades de intermediación un mayor volumen de transparencia en cuanto al manejo de la información a favor del usuario o el consumidor. Que esto se cumple en cierta proporción, ¿no? Y lo vamos a poder evidenciar rápidamente. ¿Quiénes de ustedes tienen tarjeta de débito? Yo, doctor. Yo también. Bueno, Bien. sí, sí. Todas tienen la información de cuáles son las condiciones que aplican a sus tarjetas de débito. Por ejemplo, quienes están 100% seguras que su tarjeta de débito es costo cero, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, un monto mínimo promedio mensual que mantener para que sus operaciones no estén alcanzadas por comisiones y cobros adicionales. Por el tiempo que la tuve sin uso y después volver a utilizarla de la nada como unos buenos 3 años después, es la única forma en la que puedo estar segura, doctor, de que no me exigen ningún monto en la tarjeta. Porque no me cobraron nada ni nada, ¿no? Pero no sé si había Ya. algo que me dieron que me diera a entender eso. Pregunta del millón, ¿puedo ser un poco impertinente y preguntarte con qué banco? Claro, doctor BNB. Ah, ya, perfecto. ¿Banca joven? Sí, Ok. ¿Banca joven normal o banca plus? normal, normal. Ya. Sí, banca joven normal precisamente tiene esa particularidad de que puede mantenerse con monto y saldo cero. No puedes estar con saldo cero o sin movimientos durante un lapso de tiempo mayor y no compromete cobros o pagos adicionales. Cosa muy distinta en el caso de Banca Joven Plus, ¿no? Donde sí tienes montos mínimos promedio o saldos promedios que mantener con el objetivo de que puedas acceder o se pueda acceder a ventajas o algún tipo de beneficios en lo que concierne a la relación con el banco. Y obviamente varía de un banco a otro, ¿no? Por eso este aspecto, que es uno de los más difíciles de cumplir por parte de ASFI, porque no depende solo de ASFI, sino de la relación con las entidades de intermediación, responde sobre todo en el aspecto de que se evidencie que las entidades de intermediación financiera están proporcionando toda la información que debiera ser proporcionada para conocimiento de los consumidores financieros y que en base a ese conocimiento el consumidor financiero pueda tomar determinaciones y que dichas decisiones o determinaciones vayan acorde, en todo caso, a los intereses que se puedan manifestar, ¿no? Entonces ahí entran en juego varias circunstancias. De la misma forma, se tiene como objetivo el poder asegurar la prestación de servicios financieros con atención de calidad. Aquí hay una discusión bastante fuerte porque sobre este punto en particular también hay una relación en la aplicación de lo que es la ley 045. Ya desde la vigencia de la ley 045, ASFI y en su momento todavía la Super de Bancos y Entidades Financieras estableció un protocolo y una directriz de atención al consumidor, estableciendo además que el tiempo de atención se divida en dos momentos, el tiempo de espera y el tiempo de atención como tal. ¿Qué se determinó con ello? Mediante resolución administrativa, la Super de Bancos y después la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero determinó que en toda entidad de intermediación financiera tradicional, el tiempo de espera no debiera sobrepasar de 30 minutos. Y si eventualmente llegara a sobrepasar de 30 minutos hasta que seas atendido, pues se tenga la posibilidad de formular un ODECO, ¿no? Una queja a defensa del consumidor. O si quieren una queja en los puntos de reclamo.
¿no?, como se manejan actualmente todavía en las entidades de intermediación. Esto tuvo sus consecuencias positivas como sus consecuencias negativas. ¿Por qué? Antes de la vigencia de la Ley 045, en las entidades de intermediación financiera se podía establecer, por ejemplo, la presencia de cajas diferenciadas, sobre todo una caja en particular que era destinada, una o varias cajas, a atención preferente a adultos mayores o ancianos, o también personas con discapacidad, o mujeres embarazadas o mujeres acompañadas de niños en edad impúberes, que luego también generó una suerte de discusiones al respecto. Sí, y aparte también se tenía la caja para retiros especiales, ¿no?, para montos superiores o montos mayores, entendiendo que este tipo de montos, pues, cuando se propician dentro de una entidad de intermediación, primero que atrae la atención de todos los que se encuentran en, en la misma entidad, y segundo, al ser tan abierta, abre la susceptibilidad de una suerte de afectación de intereses respecto a la seguridad después de la operación, ¿no? Cuando el interesado que ha hecho su depósito o sus retiros, pues tenga luego dificultades respecto a incluso la comisión de delitos y otras circunstancias análogas, ¿no? Son circunstancias que eventualmente se tiene que tomar en cuenta. Pero cuando se aplicó la ley 045 de todo tipo de discriminación, o sea, en contra de todo tipo de discriminación o racismo, una de las consecuencias de esta ley, más allá de las que ya conocemos, también se propició en el sector financiero, en lo que concierne a la atención diferenciada, ya que muchas entidades de intermediación financiera, bancos sobre todo, para favorecer una gestión cada vez más oportuna o cada vez más eficiente de la atención en sus entidades, recurría a una clasificación de clientes, ¿no? Quienes sí son clientes, quienes son usuarios del servicio financiero, ¿no? Entrando en la categoría de clientes a todos, ingresando en la categoría de clientes a todos aquellos que cuenten con cuentas inscritas en la entidad, cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo o usuarios de tarjeta o tarjetas, ¿no?, que también están vinculadas o a caja de ahorro o a cuenta corriente o a DPF. Y se les brindaba una suerte de trato preferencial, sin que afecte los tratos preferenciales determinados por ley. Esta era una política interna de cada entidad financiera. Por decir, si en un mismo día coincidían 10 personas, de las cuales 7 eran adultos mayores y 3 eran pues clientes del banco, se iba rotando, o sea, no era que se atendía sí o sí siempre a las 7 personas adultas mayores antes, sino que se iba rotando entre los clientes del banco, ¿no?, que por la rotación que se manejaba generalmente en las entidades de intermediación financiera no propiciaba mucha dificultad. Pero llegó un momento en el cual esa clasificación se llegó a exasperar de tal manera que sí había una diferencia marcada, por ejemplo, cuando tenías 30, 40 personas esperando a ser atendidas, sobre todo en las centrales y en las oficinas más grandes, y que llevaban por lo menos unos 30, 40 minutos o más en espera, y llegaba un cliente VIP o un cliente preferencial, y era atendido antes que el resto de las otras personas, inclusive que adultos mayores. Y eso propició por parte de ASFI y supuestamente por una suerte de reclamos que se fueron propiciando, se fueron gestando de parte de los interesados, que se modifique tal circunstancia y se eliminen las categorías o clasificaciones de clientes o de usuarios, y que la atención sea simplemente por orden de llegada, ¿no?, los famosos tickets de atención, que ya desde hace algunos años los tenemos operando en nuestro mercado, en aplicación de la ley 045, que no permite ningún tipo de discriminación o diferenciación, así sea de orden positivo, con la única excepción de personas adultas o adultos mayores, así como también personas discapacitadas y personas en compañía de sus hijos impúberes,
que ahí también surgió una discusión bien interesante, porque inicialmente la norma solo admitía una suerte de beneficio o atención preferente a mujeres en compañía de menores impúberes y no hombres y mujeres, no de manera indistinta, que suscitó por lo menos una respuesta inicialmente individual de parte de las entidades financieras de brindar el mismo trato indistinto, ya bien se trate de hombres o mujeres, en compañía de menores impúberes. Y no solamente a mujeres. Un pequeño detalle, ¿no? Pero lo que sí desapareció casi por completo, ya que son pocas las entidades financieras que mantienen la presencia de una caja diferenciada para montos mayores, precisamente por los factores de seguridad que ya anotaba y que ha propiciado mayor dificultad en ese sentido, sobre todo por el tiempo de espera de la atención, porque con el afán de mejorar la calidad en cuanto a tiempo de espera, eventualmente también ha decaído la calidad en la atención como tal, sobre todo cuando se trata ya de una serie de procedimientos que no comprometen, por ejemplo, caja, sino que comprometen ya la atención por parte de plataforma, ¿no? De los funcionarios de atención al cliente, ya que con este objetivo de evitar sanciones o por lo menos evitar las llamadas de atención por parte de ASFI con relación a los ODECOS o los reclamos por ODECO o puntos de reclamo respecto al tiempo de espera, ¿no? Porque eso también va a depender mucho de la cantidad de funcionarios que se haya dispuesto dentro de la entidad para atender el volumen de usuarios o de clientes que día a día concurren a las entidades de intermediación. Ahora, imaginen cómo se ha exacerbado en este periodo de cuarentena cuando tienes restricciones de días, ¿no? Qué días sí puedes salir, qué días no puedes salir, y eventualmente el control de aquella circunstancia respecto a la terminación de los números de cédula de identidad, ¿no? Algunos pequeños factores que todavía no se han previsto y que fuera de la buena voluntad en su momento de favorecer a un servicio de atención de calidad, también trae consigo algunas consecuencias negativas. Por último, la posibilidad de preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del propio sistema, que resulta ser uno de los objetivos que, junto a la protección de los intereses de inversionistas o los intereses de los ahorristas, se constituye en un punto central de las circunstancias aparejadas al servicio o los servicios financieros en nuestro país. Ya cuando entramos al aspecto de la regulación y supervisión, sobre todo bajo las competencias que se les reconocen al Estado, ya que estas competencias no solo son ejercitadas por ASFI, sino también por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el propio Banco Central de Bolivia, en lo que concierne a sus competencias y atribuciones específicas. De acuerdo al artículo 8, se constituye en una competencia privativa e indelegable por parte de ASFI ejecutar la regulación y supervisión financiera. O sea, ninguna otra entidad de intermediación puede abocarse una competencia ni de regulación ni de supervisión. El problema es de que en el tema de regulación sí hay entidades que se abocan tal competencia, algunas fundadas en la ley, caso concreto del Banco Central de Bolivia, y en otras fundadas de una interpretación de las atribuciones y competencias que la propia ley de servicios financieros determina. Me refiero sobre todo al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, quien es el que suele abocarse en mayor competencia respecto a este punto. Ya cuando nos referimos a la autoridad de supervisión o ASFI como tal, sabemos que el ejercicio de esta competencia de poder ejecutar una regulación y supervisión, en otras palabras, definir la normativa y verificar que se cumpla esa normativa, se lo hace con el objetivo de preservar la estabilidad del sistema financiero. Por eso es que reviste marcada importancia que reconozcamos que dicha función o dicha labor es justificable desde el punto de vista técnico
que se le haya otorgado tal competencia al regulador, que se le haya dado competencia a un ente autónomo e independiente, por lo menos como era antes de la vigencia de los decretos supremos que ya hacíamos alusión al inicio de la clase y en la anterior sesión de clases, ¿no? Que determinan la extinción de las superintendencias y el reemplazo por las autoridades de fiscalización y control social, en este caso el reemplazo por ASFI, entendiendo que la política financiera emanada del gobierno central tiene que ser efectivizada o por lo menos fiscalizada en cuanto a su cumplimiento por parte del regulador, ¿no? Por parte de ASFI. Bajo ese criterio, además, a ASFI se le dotan de las facultades para ejercer las funciones de regulación, supervisión y fiscalización o control, con base a las disposiciones genéricas establecidas en la ley y desarrolladas en la recopilación normativa, que va a estructurar toda la gama de servicios, toda la gama de operaciones, condiciones y requisitos exigibles para el funcionamiento de las entidades de intermediación financiera, cuando no también de las propias entidades del mercado de valores, ¿no? Para no quedarse solo en un parámetro de normativa de banca tradicional o de intermediación financiera tradicional, sino también de la normativa de intermediación directa. Bajo ese criterio, ASFI es responsable de emitir reglamentación específica, reglamentación que ha concentrado en la denominación de la recopilación normativa para el mercado de banca y la recopilación normativa para el mercado de valores, quien a su vez debe coordinar como regulador toda la normativa que sea emitida por el Banco Central de Bolivia en el ámbito del sistema de pagos, ¿no? Sobre todo en lo concerniente a los medios electrónicos que se tienen acreditados en nuestra normativa. Ya en lo concerniente a las funciones específicas con el mercado de intermediación indirecta, ASFI tiene la facultad de brindar la autorización de las actividades y servicios financieros, corroborando con ello que se encuentran autorizados para llevar adelante actividades de intermediación y que han sido pues, tamizadas previamente por el ente de regulación con el objetivo de verificar o constatar que dichas actividades, primero, son formales y además legales, y segundo, que se circunscriben a los parámetros establecidos en la normativa vigente, ya sea para operaciones de captación u operaciones de colocación o colocación. Bajo ese criterio, ASFI responde sobre todo a la clasificación de tipos de entidad financiera, dependiendo si se trata de un banco, si se trata de un fondo financiero privado que ahora adquiere la calidad de banco pyme, o si se trata de una institución financiera de desarrollo u otras categorías previstas en la normativa vigente en nuestro país. Para ello, ASFI evalúa además de forma periódica el grado de crecimiento, el grado de expansión del sistema financiero, para constatar si la cantidad de servicios y de entidades debidamente autorizadas responde al volumen de demanda de la población, ¿no? A la demanda de usuarios y consumidores financieros, propiciando que se lleven adelante procesos de autorización o más bien que se rechace constitución de entidades financieras porque ya involucrarían una modificación o alteración de los flujos y procedimientos dentro del sistema. De esta manera, se le permite a ASFI incorporar al campo de aplicación de la Ley de Servicios Financieros como una suerte de aspecto complementario a todo otro tipo de servicio financiero existente o por crearse y que se encuentre, por lo tanto, circunscrito al ejercicio de facultades y competencias del regulador financiero, descritas en la propia normativa, y que se extiende a las entidades prestadoras o las empresas financieras prestadoras de estos servicios. Esto sí es algo que venimos arrastrando de manera positiva, por cierto, respecto a lo que ya hacía la Super de Bancos y Entidades Financieras y en su momento la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. En otros países, cuando se quiere incorporar un
nuevo tipo de operación financiera o algún instrumento que vaya a favorecer el desarrollo de una operación financiera, sea de colocación o captación, créditos o depósitos, tiene que efectuarse por ley, ¿no? Siguiendo un procedimiento legislativo, que sabemos es moroso, tiene una carga política muy alta y no necesariamente asegura ciertos criterios técnicos que sean razonables. A diferencia de lo que acontece en nuestro país, ya que la autorización para el desarrollo de operaciones financieras o nuevos tipos de operaciones financieras recae en una competencia específica de parte de ASFI, ¿no? Y que puede ser ejercitada sin ningún tipo de dificultad. Ya entrando a la organización interna de ASFI, tenemos que por mandato el artículo 20, un mandato que por cierto no se ha cumplido en las últimas 4 gestiones interinas de ASFI, de los últimos directores ejecutivos que ha tenido esta entidad, se ha dado un incumplimiento casi categórico a la previsión del artículo 20, en lo que concierne en este caso a la designación de la máxima autoridad ejecutiva, ya que esta designación debiera ser propiciada por parte del presidente o la presidenta del Estado de una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cuando desaparecía la super de bancos y entidades financieras y se asumía el control por parte de ASFI de este rubro de regulación, se nombró un director ejecutivo interino que estuvo en el lapso del cargo o en el ejercicio del cargo por el lapso o por el tiempo de unos 6 meses, casi 6 meses, 5 meses y pico, para luego designarse a su sucesora, que fue Eleni Valdivia, quien estuvo en el ejercicio del cargo por el lapso ininterrumpido casi de 3 años. Luego pasó a dependencia del gobierno central como ministra de Transparencia Institucional, y Ivette Espinosa, su exdirectora de mercado o de mercados, asume la condición de directora ejecutiva, quien estuvo al mando de ASFI por el lapso de 2 años, casi año y pico, para que nuevamente vuelva a tuición de Eleni Valdivia como directora ejecutiva al cesar en el cargo de ministra de Transparencia. En las 3 circunstancias mencionadas, incluso, perdón, las 4 circunstancias mencionadas durante el gobierno de Morales, hemos tenido puro directores ejecutivos interinos. Y a la fecha seguimos en esa misma lógica. Pero ya respondiendo más que nada a un criterio de parte del gobierno de transición de Áñez, de que si se somete a una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que todavía se encuentra bajo control casi exclusivo del MAS, resultaría que tendrían a un director o directora ejecutiva que responda más a alineamientos políticos antes que a alineamientos técnicos. Es por ello que, siguiendo las experiencias y la práctica del propio MAS, el gobierno de transición de Áñez también ha optado por una designación interina, ¿no? Actualmente nuestro director ejecutivo sigue siendo un funcionario interino, que Doctor, vulnera obviamente el mandato de la ley 2341. Dime. doctor, ahí me surge una duda. Uh-huh. Entendiendo que la máxima autoridad ejecutiva, es decir, la MAE, generalmente es la máxima autoridad de la persona o de la entidad que está a cargo de la ASFI. En este caso no sería directamente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por otro lado, bajo la ley... De servicios financieros. Sí, no, la ley administrativa, no me acuerdo ahorita el número, la Ya. 1178 creo que es. Sí, te refieres a la ley 1178, a la ley SAFCO y también a la Sí, ley 2027. sí, Sí y exactamente, no. doctor. Sí y no. En la práctica sí podemos evidenciar aquella circunstancia porque básicamente las labores de ASFI están demasiado circunscritas a la determinación que se adopte por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y no porque se trata de una entidad separada o debiera tratarse de una entidad separada e independiente. El problema radica en el hecho de que gracias al decreto supremo
0071 en gran medida y eventualmente el 29894, el de reestructuración del Poder Ejecutivo, los antiguos entes de regulación, las antiguas superintendencias, no solo la de bancos, sino en general todas las superintendencias, se constituían en entes autónomos e independientes, o sea, no estaban vinculados a ninguna cartera de Estado. Es más, tenían tal libertad en las superintendencias que ante una orden, por ejemplo, emitida por el ministerio, podían rechazarla, podían señalar de que no estaban obligados a cumplir con una orden emanada de gobierno central, porque no son parte o no eran parte del gobierno central. Hoy, ASFI, la ATT, la Autoridad de Empresas, la Autoridad de Electricidad y prácticamente todas las entidades de regulación o de supervisión han vuelto a ser parte integrante de gobierno central. Y en base a aquello, pues las dificultades que ello connota, ¿no? De la presión política, la suerte de manipulación que puede evidenciarse y otros factores. Razón por la cual, si bien la ponderación que haces es correcta en el sentido fáctico de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas básicamente es el que impone las medidas dentro del ámbito de regulación y supervisión financiera, se tratan de entidades separadas, ¿no? Y es por eso que podemos identificar diferencias entre lo que concierne la determinación de máxima autoridad ejecutiva, en lo que es ya referido a la ASFI como tal, separado de lo que involucra el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Y una última consulta sobre ese tema, doctor. ¿Esto Adelante. ocurre únicamente con la ASFI o ocurre con las Todas, demás autoridades de fiscalización y control? prácticamente todas. En este momento, casi el 90% de las direcciones ejecutivas de las autoridades de fiscalización y control social, pasando por la ANH, ¿no? La Autoridad Nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la AHAM, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y prácticamente todas las otras entidades han sido designadas directamente por decisión de alguno de los ministros o el gabinete de ministros, pero sin cumplir con las ternas enviadas por asamblea, ¿no? Y casi todas estamos en esa circunstancia. Ha habido pequeños momentos en los cuales sí se ha validado, ¿no? El caso concreto de Clifford Paravicini en la ATT, que una temporada sí fue designado por terna propuesta por la asamblea y que Morales pues ratificó su designación, ¿no? Lo eligió dentro de las ternas, pero luego cesó en su función y fue nombrado otro funcionario interino. Básicamente, además, durante el gobierno de transición de Yanine Áñez, todas las autoridades en este momento de nivel de regulación siguen siendo interinas. Bueno, ya, muchas gracias, doctor. Me quedaba eso como que ese cabo suelto analizando la ley SAFCO con esto. Exacto, exacto, ¿no? Y además en coordinación en concordancia con lo que establece la ley 2027, la ley del Estatuto del Funcionario Público, con mayor razón, ¿no? Denota una vulneración de las previsiones normativas, ¿no? Porque de acuerdo a la ley 2027 del Estatuto, los interinatos no debieran sobrepasar 90 días en su designación. Y la única excepción en la cual se admite que un interinato pueda tener una duración mayor a 90 días fuere el hecho de que no se cuenta con un nivel o que no se cuenta con funcionarios de un nivel propicio que puedan reemplazar al interino, ¿no? Y esto pues, es incluso una suerte de afrenta al nivel profesional boliviano, ¿no? En el sentido de que solamente una o un grupo de personas sean los únicos que puedan ejercer cargos de dirección en las entidades de esta naturaleza, ¿no? Las autoridades de supervisión y fiscalización. Gracias, doctor. No hay de qué, Cami. Ok, continuemos con este punto. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda accederse a la máxima autoridad, a la condición de máxima autoridad ejecutiva de ASFI? Para ser director o directora general ejecutiva o ejecutivo de ASFI, primero que tiene que acreditarse el ser boliviano de origen,
y además ser ciudadano en ejercicio, ¿no? Esto ya de entrada limita a los extranjeros que hubieran adquirido la naturalización o la nacionalidad boliviana por naturalización. De la misma forma, se exige tener grado académico o a nivel licenciatura en el área económica o en el área jurídica, circunstancia que ha sido bastante criticada porque no es lo mismo una actividad económica que una actividad financiera, ¿no? La economía, con todas sus ventajas o desventajas, hace alusión a otro tipo de actividades que no necesariamente son las que debiera tomar en cuenta o debiera valorarse o ponderarse por parte de un director de una entidad como la que tenemos enfrente, como es el caso de ASFE, ¿no? Y que ha propiciado en gran medida una serie de observaciones al respecto, ¿no? Lo más adecuado fuere el que cuente con un grado de formación no solo de nivel licenciatura, sino un grado de formación posgradual y específicamente en el área financiera, ¿no? En lo que concierne a un criterio de carácter financiero, ¿no? Que esa ha sido siempre una de las críticas que se ha propiciado respecto a los directores ejecutivos de ASFI o la determinación de requisitos para dirección ejecutiva. En el caso de las superintendencias sectoriales, por ejemplo, cuando se trataba del intendente de pensiones, valores y seguros, o del superintendente y de los intendentes de los niveles señalados, pensiones, valores y seguros, sí se exigía una formación específica en el ámbito, ¿no? En este caso, en el mercado de valores, en lo que concierne. Pero en el caso de la directora o el director ejecutivo de ASFI, basta la acreditación de un título de licenciatura, que puede ser en economía, y de esta forma, o también en derecho, y de esta forma ser elegible para las funciones delicadas que lleva adelante en la institución, ¿no? Algo que ya desde hace años ha propiciado una suerte de observaciones y críticas, pero que no han sido atendidas hasta el momento. Lo que sí, de alguna manera, se pretende paliar con el hecho del tercer requisito, el contar con experiencia en materia financiera o económica no menor a 10 años, ¿no? Que en este caso se hace una diferencia marcada entre lo que es la formación profesional a la experiencia profesional o la experiencia ocupacional inclusive, ¿no? Respecto a los ámbitos en los cuales puede haberse desenvuelto. ¿Por qué manifiesto aquello? Porque tuvimos un antecedente de lo más llamativo durante el gobierno de Banzer, en el cual, no en el mercado tradicional, sino en un mercado no tradicional, el mercado de valores, se tuvo momentáneamente, duró apenas unos cuantos meses, no llegó ni a 3 meses en realidad, se tuvo designado como superintendente de la SPBS, de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, a un veterinario, a un profesional en veterinaria, pero sobre todo porque tenía supuestamente formación y experiencia en el sector financiero, ¿no? Y en teoría, además, más de 10 años de experiencia en el sector financiero, ¿no? Con una acreditación respecto a un curso de posgrado, un curso que ni siquiera estaba acreditado por el CV, sino que fue un curso, no recuerdo bien si fue a distancia, pero sí por lo menos acreditado respecto a un centro de formación en el extranjero, no una universidad, sino un centro de formación, y que se empleó como aval de que se cumplía con las condiciones para ser designado como superintendente. Menos mal que primó cierta cordura y de pronto hasta cierta calidad ética del funcionario hasta cierto punto, porque en ningún momento debió haber aceptado su designación, de reconocer que no tenía la formación suficiente o la formación requerida para el trabajo o la labor que se le encomendaba, y terminó renunciando, ¿no? Pero sí tuvimos un pequeño antecedente en el cual uno de nuestros superintendentes, en este caso de pensiones, valores y seguros, tuvo una profesión completamente distinta al área económica o al área jurídica, y de todas formas se justificó su designación, lo que denota que hubo una presión más política que técnica en dicha designación.
Otro de los requisitos es no tener pliego de cargo ejecutoriado, ¿no? Que no se tenga procesos en los cuales ya se haya llegado a la emisión de un pliego de cargo cuando se trata de deudas y daño económico causado al Estado, ya sea por régimen tributario o por régimen administrativo, o que se cuente con una sentencia condenatoria y además ejecutoriada en materia penal, ¿no? Y que se encuentre simplemente pendiente de cumplimiento específico, ¿no? Respecto a la materialización del régimen penitenciario o el cumplimiento de los cargos en procesos coactivos administrativos o coactivos tributarios e inclusive coactivos de orden social. Ya cuando ingresamos a la determinación de atribuciones de la autoridad del sistema, o la autoridad de supervisión del sistema, de manera genérica, obviamente estamos hablando de atribuciones abstractas que luego van a ser operativizadas o materializadas bajo la labor a efectivizarse por parte de los servidores públicos que integran ASFI. Tienen la tuición, por ejemplo, o la atribución de velar por la solvencia del sistema financiero. Si hablamos de solvencia, estamos hablando de ahorros, estamos hablando de depósitos, ¿no? O los depósitos destinados a inversión. Por eso es que este sector se compromete sobre todo a la protección del agente superavitario, del ahorrista, del inversionista, que permite la movilización de capitales dentro del mercado. Luego también la atribución específica de garantizar y defender los derechos e intereses del consumidor financiero, indistintamente de que éste fuere cliente o usuario del sistema, ¿no? Cliente cuando ya se relaciona o vincula con entidades de intermediación de forma explícita o específica, basados en contratos de operaciones, sean estos contratos de colocaciones o contratos de captación, ¿no? Dependiendo cada una de las operaciones que puede llevar a cabo una entidad de intermediación, o sencillamente que se proteja su condición de usuario del sistema financiero. De la misma forma, se determinan atribuciones para ASFI para normar, ejercer y supervisar el sistema de control interno y externo de toda la actividad de intermediación financiera bancaria y de los servicios de intermediación financiera complementarias, incluidos también los servicios que brinda el propio Banco Central de Bolivia. Y aquí sí radica una circunstancia bastante interesante. De acuerdo a la ley de bancos y entidades financieras, perdón, de acuerdo a la ley del Banco Central, la ley 1670, el banco se constituye en un ente autónomo e independiente, razón por la cual solo le rinde cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en aquel entonces al Congreso Nacional, y no a una entidad de regulación. Si bien anteriormente existía coordinación entre el Banco Central y la super de bancos y entidades financieras, bajo ninguna prerrogativa los superintendentes de bancos habían asumido un rol de fiscalización de operaciones de Banco Central. Máximo una coordinación o eventualmente pues algunas recomendaciones que fueran emitidas, pero no un ejercicio explícito de supervisión o de fiscalización, que actualmente ASFI sí pretende efectivizar y ha llegado incluso a efectivizarlo respecto a operaciones a mercado abierto que ahora realiza el Banco Central. Un poco de justificación al respecto también. Cuando todavía teníamos a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y a la propia Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, las operaciones del Banco Central se propiciaban solo para mercado de segundo piso, o sea, operaciones a favor de las entidades de intermediación y no de forma directa al consumidor o usuario financiero final. Pero a partir del 2008, esta circunstancia cambia y se permite operaciones a mercado abierto y operaciones con consumidor final o usuario final, individual, de parte del Banco Central, sobre todo con la colocación de los famosos bonos del Banco Central, entre ellos los bonos navideños, que su razón o fundamento recaía sobre todo en el aspecto de una suerte de control de los niveles de inflación, ¿no? Para captura de recursos o de capitales
y que eventualmente estos no vayan a favorecer o propender a un incremento de las tasas de inflación. Pero, pues, como les decía, básicamente esta circunstancia fue implícitamente modificada en el 2008 al permitir que las entidades de intermediación, o perdón, que el Banco Central de Bolivia pueda llevar a cabo operaciones de carácter financiero a mercado abierto y que en gran medida pues estas comprometan a usuarios finales, ¿no? De ahí es que en alguna medida se justifica que ahora ASFI tenga esta particularidad de supervisar inclusive al Banco Central de Bolivia. De la misma forma, ASFI tiene la tuición de vigilar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad de intermediación y los servicios financieros complementarios. Se extiende en este caso a banca tradicional como también al mercado de valores. La regulación de la actividad de intermediación financiera se ejercita en dos grandes ámbitos: los entes de intermediación financiera debidamente autorizados y las entidades de intermediación o los entes de intermediación que no cuentan con la autorización pertinente y estuvieran llevando a cabo actividad de intermediación irregular e ilegal, ¿no? Como el caso planteado para la evaluación práctica. De la misma forma, ASFI tiene la atribución de supervisar la aplicación de tasas de interés activas y pasivas que hubieran sido definidos por órgano central, en este caso por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Así como también los niveles de cartera, que esto es algo muy particular en el caso de las colocaciones de créditos productivos, ¿no? Porque cuando se trata de los bancos PYME, por ejemplo, los bancos de pequeña y mediana empresa, se determina niveles de cartera, niveles de composición de cartera. Sus carteras de colocaciones, por lo menos un 40% de ellas o de estas, tienen que ser destinadas a créditos productivos. Cuando acreditan que se ha colocado ese 40% de la composición de su cartera para colocaciones y que ésta sí se ha destinado al sector productivo, artesanos, comerciantes, pequeñas empresas, etcétera, recién se libera el 60% restante o las proporciones que determine el Estado para otras operaciones de intermediación financiera. Y quien debe controlar y verificar tal circunstancia es precisamente ASFI. De la misma forma, tienen la atribución para normar y vigilar la correcta aplicación de las tarifas y comisiones y cuanto cobro de servicios haya sido previamente autorizado y verificado por parte del regulador, entendiendo que cada entidad de intermediación financiera debe mandar una copia actualizada de su tarifario para que ésta sea validada o verificada por parte de ASFI y que con ello se constate el ejercicio precisamente de la facultad de supervisión que tiene este ente de regulación. De la misma forma, son responsables de establecer los sistemas preventivos de control y vigilancia, tanto interna como externa en lo que concierne a procedimientos dentro de las entidades de intermediación y externa en su relación con los clientes y usuarios del sistema financiero, catalogados dentro de la categoría de consumidores financieros. De la misma forma, el ejercer una supervisión consolidada de los grupos financieros, los que sí tenemos en este momento constituidos en nuestro país. Cuando hacemos alusión a grupos financieros, debemos referirnos, por ejemplo, al grupo financiero del Banco Visa, al grupo financiero del BNB, que son dos de los grupos consolidados, si quieren. En el caso del Visa es el único que compromete la presencia incluso de entidades de titularización o una entidad de titularización. Y por consolidar, grupos financieros como el del Banco de Crédito del Perú, el BDP, ahora Banco de Crédito de Bolivia, obviamente, y de la misma forma el grupo financiero constituido por el Banco Mercantil Santa Cruz, ¿no? Los otros entes de intermediación financiera no entran todavía en una categoría de grupos financieros,
consolidada, pero sí por lo menos con la intención de llegar a consolidarse a través de los diferentes entes o empresas que conforman el grupo, que casi entraría en una categoría de corporación de carácter financiero. Pueden también instruir a las entidades de intermediación financiera a la constitución de previsiones o incrementos de capital pagado, más allá de las recomendaciones de Basilea, más allá de las recomendaciones de prudencia en términos de gestión financiera, ¿no? En lo que concierne a capitales de resguardo por exposición a riesgo que pueda propiciarse por parte de las entidades de intermediación, siempre y cuando exista un riesgo de que el coeficiente de adecuación patrimonial caiga por debajo del límite establecido. Este coeficiente de adecuación patrimonial, o el CAP, como comúnmente se lo denomina en términos financieros, se tiene que calcular de forma diaria. Para ello, las entidades de intermediación financiera tienen que mandar toda la información estadística, toda la información contable de las operaciones suscitadas anteriormente y hasta el día del envío, ¿no? Tomando en cuenta que las entidades de intermediación, tanto de banca como del mercado de valores, envían información de forma diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual. Y en algunos casos también información específica cuando es requerida por parte del regulador financiero. En el caso del mercado de valores, que se exacerba mucho más este aspecto, el envío de información se propicia en dos momentos del día. En la mañana, más o menos a las 11 de la mañana, luego de que piso de operaciones de la bolsa haya cerrado su negociación, o haya cerrado las negociaciones, y por la tarde, más o menos a las 3:30. En este momento, por ejemplo, se está corroborando y enviando información por parte de los directores de mercado y director de operaciones de la bolsa al regulador financiero. En el caso de la intermediación financiera indirecta, bancos, cooperativas y demás, generalmente el envío se propicia al cierre de gestión de cada día, al cierre de operaciones, mejor dicho, de cada día, en horas de la tarde, ¿no? Entre las 4 de la tarde hasta las 8, 9, 10. Es por eso que cuando alguna vez pasan por un banco, ven que a eso de las 5 o 6 de la tarde todavía hay personal dentro del banco, que responde sobre todo a la posibilidad de ir propiciando el manejo de la información que va a ser entregada o que va a ser enviada a ASFI, ¿no? Para fines de control, para fines de fiscalización. También tiene la tuición o la función ASFI de imponer sanciones administrativas a las entidades financieras, esto como resultado de los procedimientos administrativos de sanción conforme los dos decretos supremos en vigencia. El decreto supremo durante el gobierno de Banzer y el decreto supremo ya durante el gobierno de Evo. Cuando se determine que hayan infringido disposiciones legales o reglamentarias que rijan a cada sector, ¿no? Sea banca tradicional o eventualmente la banca no tradicional, o mejor dicho, el sector no tradicional con el mercado de valores. También pueden disponer la regularización obligatoria y la intervención de las entidades financieras que incurran en las causales previstas en el artículo 511 de la presente ley o de la Ley de Servicios Financieros, que hace relación sobre todo a la actividad financiera ilegal o irregular y que está sujeta a fiscalización y control por parte de ASFI. Pueden operar y mantener centrales de información que actualizan a las antiguas centrales de información de riesgo crediticio o las CIRC, porque se integran diferentes tipos de información financiera que pueden ser gestionadas o manejadas por parte de esta entidad. Pueden también celebrar acuerdos o convenios con otros organismos extranjeros de regulación. Actualmente ASFI tiene convenios con prácticamente todas las entidades de regulación de Latinoamérica para propiciar investigaciones conjuntas, sobre todo en lo concerniente al lavado de dinero, financiación de actividades ilícitas o eventualmente situaciones financieras fraudulentas o riesgosas que se lleven a cabo en más de una jurisdicción o en más de un país, como en el caso planteado. Instruir ajustes y regularización contable a las entidades financieras
como resultado de la valoración y fiscalización o control de la información enviada de forma diaria, como parte del ejercicio de su labor de supervisión y control. Por eso es de que ASFI solicita que de manera diaria y cotidiana, de lunes a viernes, con excepción precisamente de sábados, que la atención de banca es ya referida solo a cierto tipo de operaciones, pues que se pueda informar a ASFI del volumen de estas, ya sea captaciones, colocaciones, todo lo que son retiros, depósitos, colocaciones de créditos o de otros servicios financieros, para verificar que estas operaciones se están llevando a cabo dando cumplimiento a la normativa vigente. Y si se estuviera incurriendo en operaciones financieras fraudulentas, probablemente fraudulentas, o eventualmente demasiado riesgosas, pueda disponerse la intervención y la regularización por parte de ASFI. Así como otorga autorización de funcionamiento, ASFI también puede revocarla a las entidades financieras formales, ¿no? Por razones que hayan sido determinadas por ley, como una sanción ya sea de carácter temporal o una sanción de carácter definitivo. Pueden también suspender el desarrollo de operaciones de entidades financieras de manera fundamentada. Dicha suspensión es siempre temporal. En la mayoría de los casos no va a sobrepasar de unos 30 días, a menos que se constate el incumplimiento de otros requisitos o formalidades para el desarrollo de operaciones que antes sí tenían habilitadas las entidades de intermediación y que por variaciones en cuanto a su estructura, su política de prudencia y otros factores ya no vayan a tener habilitadas. También es responsable de supervisar el control de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad ilícita por intermedio de entidades de intermediación, facultad que se ejercita por parte de la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, que es el brazo operativo de coordinación de ASFI con el Ministerio Público cuando se trata de este tipo de circunstancias. También pueden instruir acciones a las entidades financieras para resolver reclamaciones y denuncias que hayan sido de conocimiento de ASFI por efecto de los puntos de reclamo o los ODECOS que pueden propiciarse por parte del consumidor financiero. Pueden autorizar la incorporación al ámbito de regulación a todo otro tipo de servicio financiero y empresas que suministren servicios debidamente autorizados por ASFI o por el ente de regulación. Pueden emitir normativa prudencial, exigiéndose además que la regulación normativa contable se aplique en las entidades financieras con fines de manejo prudencial de las operaciones, ¿no? Para evitar una exposición alta a riesgo. El hacer cumplir, además, las disposiciones previstas en la Ley 393 y normativa conexa, rechazar la transferencia de acciones cuando se trate de accionistas directa o indirectamente ligados a la posesión del 5% o más de la participación accionaria de la entidad financiera respecto a la estructura y composición de su capital social. Controlar la conformación de la estructura del sistema financiero para evitar la formación de monopolios, oligopolios y prohibir prácticas de competencia imperfecta, ¿no? En este caso, prácticas anticompetitivas. Esto en coordinación inclusive con la autoridad de empresas, ¿no? Siempre y cuando se demuestre que con dichas prácticas se busque restringir, por un lado, la complementariedad de servicios o también el hecho de que se vaya a restringir la participación igualitaria de las entidades de intermediación financiera dentro del mercado. Determinar los criterios de clasificación y evaluación de activos y otras previsiones como parte de los capitales de reserva de las entidades de intermediación para poder afrontar las situaciones financieras riesgosas y el volumen de sus operaciones, tanto en captación como en colocación, ¿no? Para promover la expansión del crédito, la bancarización de operaciones
y que se efectivice una administración clara y precisa del riesgo crediticio, ¿no? Conforme las previsiones de la propia ley. Determinando también criterios para una gestión integral de riesgos y que se tomen las previsiones de capital derivados de exposición a los diferentes tipos de riesgo que son reconocidos en base a la norma de Basilea, ¿no? Las recomendaciones de Basilea II y Basilea III. También pueden proponer al órgano ejecutivo, vía Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la modificación de los capitales mínimos para la constitución y funcionamiento de entidades financieras, que es una tuición o una responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero que debe ser de alguna manera debatido en el seno del gabinete ministerial. Y también la posibilidad de emitir normativa para regular la publicidad o propaganda relacionada a los servicios financieros, sobre todo constatando que estos se propicien por entidades de intermediación debidamente autorizadas y bajo las reglas previstas para la provisión de los mismos, conforme la recopilación normativa en vigencia. Sobre todo buscando que en aplicación de la Ley de Servicios Financieros y la normativa vigente se eviten distorsiones en el sistema financiero con el desarrollo de operaciones que no se encuentren debidamente autorizadas o con la propagación o divulgación de operaciones que fueren efectivizadas por entidades de intermediación que no cuenten con la debida autorización. Todas esas atribuciones que se le confieren por mandato de la Ley 393 a ASFI se extienden al mercado de valores, al mercado bursátil y extrabursátil, en lo que concierne a la constitución, funcionamiento y liquidación de los intermediarios y entidades auxiliares de dicho mercado, ¿no? Y que se van a complementar también con las atribuciones descritas en la Ley 1834, la Ley del Mercado de Valores, además de la normativa vigente para dicho sector, consistente en la recopilación normativa para dicho mercado. Vale, chicas, hasta este punto entonces llegaríamos con la clase de hoy. Como les había pedido, igual que en la sesión del jueves pasado, tengo que llevar a la pequeña para su control y